esta semana en el Vende Diferente Podcast. Es entender que estemos tratando B2C o estemos tratando B2B, da igual, estamos tratando con personas. Al final, los negocios los hacen personas, las relaciones las construyen personas. Sí. Y para conseguir conectar con esas personas que están al otro lado, lo más importante es entender la naturaleza humana. Entonces, aquellas personas que son capaces de primero establecer las bases para conectar con personas, tienen, desde mi punto de vista, una habilidad, una destreza que les posiciona con ventaja. ¡Es tiempo para vender! Oye. Bienvenido al episodio número 113 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Perry, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 112, y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar podcast, aumentar sus ventas y, lo más importante, cambiar su vida. Hoy tengo un invitado muy especial, como siempre, chicos, siempre mis invitados son especiales. Es el autor del libro Disfruta y Gana Vendiendo. Incluso este libro tiene muy buenas calificaciones en Amazon, entonces les invito a Amazon a comprarlo en Kindle o en copia física. Y hoy vamos a hablar de la venta humana. Entonces, José Pascual, muy bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas, Chris, encantado de estar aquí en tu espacio, muy agradecido porque, en fin, te sigo y haces un trabajo excepcional. Y bueno, ya sabes, me apasiona hablar de ventas, me apasiona hablar del lado más humano de las ventas, con lo cual encantado de que hayas pensado que podemos aportar algo. Chévere, ¿no? Y me gusta este tema porque yo sé que los latinos les gusta hablar mucho de la parte humana, las habilidades blandas. Y muchas veces en este podcast yo tengo invitados que tienen un enfoque más en la ciencia, ¿okay? Las tácticas, herramientas de prospección, cómo implementar un proceso. Entonces va a ser muy chévere para enfocarnos más en esta parte humana, la parte que tal vez es el arte de vender. No estoy seguro de lo que vas a compartir con nosotros hoy, pero yo sé que va a ser de mucho valor. Entonces, cuéntanos qué es la venta humana para ti, porque yo he escuchado de un concepto H2H, incluso hay artículos online, hay presentaciones en YouTube donde la gente dice, hoy en día B2B y B2C no existe, hoy en día todo es human to human. Y estoy de acuerdo hasta un punto, porque obviamente mi enfoque está en B2B, y yo digo, sí es cierto, okay, B2B solamente es un modelo, okay, es la venta de una empresa a otra empresa. Venta B2C, obviamente es business al consumidor final, pero dentro de esos dos modelos tenemos que tener un enfoque más humano. Entonces, para ti, ¿qué es la venta humana? O desde el lado humano. Definir qué es una venta más humana es complejo, pero a la vez sencillo. La idea es entender que estemos tratando B2C o estemos tratando B2B, da igual, estamos tratando con personas. Al final, los negocios los hacen personas, las relaciones las construyen personas. Sí. Y desde mi punto de vista, para conseguir conectar con esas personas que están al otro lado, lo más importante es entender la naturaleza humana. Entonces, aquellas personas que son capaces de primero establecer las bases para conectar con personas, tienen, desde mi punto de vista, una habilidad, una destreza que les posiciona con ventaja en el concepto de generar relaciones. Tenemos que entender una cosa. Hablamos siempre de ventas, Chris, y tenemos la costumbre de meterlo todo dentro de la misma cesta y simplificar mucho el concepto de las ventas. Pero el concepto de las ventas es un concepto muy complejo, en el que hay como muchas áreas. A mí me gusta decir que la venta es como un poliedro irregular, que tiene muchas caras, todas son importantes,
pero hay unas, cada uno defendemos nuestra idea, hay unas más importantes que otras. Entonces, de todas las posibles caras que tiene la venta, para mí, trabajar, entender y posicionarnos desde el lado más humano nos aporta ventajas. Y por ahí es por donde va un poco mi filosofía a la hora de vender. Pero eso no quiere decir que para conseguir el resultado de vender no haya muchas formas de vender, muchas formas de hacerlo. Ok, pero entonces, ¿cuáles son esas caras más importantes? Obviamente estás haciendo referencia a la parte humana, pero ¿qué específicamente? ¿Qué es más importante? Mira, yo tengo una manera de entender que para vender tenemos que tener en primer lugar muy claro cuál es nuestro valor diferencial. Ok. ¿Vale? Y ahí Sí. hay una serie de técnicas para construir eso. Luego Sí. tenemos que ser visibles, que digamos que es algo fundamental en la venta, la visibilidad. Sí. Luego tenemos que generar confianza y luego tenemos que saber convertir. Para mí esas son las 4 patas de la silla de la venta, y las 4. Entonces, cuando hablamos del lado más humano, nos vamos a las 2 últimas, nos vamos a la capacidad de generar confianza y a la capacidad de saber convertir. Ok. Quizás en la parte de saber convertir hay una serie de técnicas en gestión de objeciones, etcétera, que nos ayudan. ¿Qué claves para mí son importantes en una venta más humana? Por ejemplo, tener interiorizado el concepto de la generosidad. ¿Por qué? La generosidad es lo que nos lleva a salir del yo y ponernos en el tú. Porque realmente la razón principal de una venta la establece el cliente. Las ventas se tienen que producir por las razones del cliente y no por nuestras razones. Por lo tanto, generosidad es uno de esos puntos fundamentales. Generosidad que tenemos que tener interiorizada, porque si no la tenemos interiorizada y no sale de verdad de dentro, siempre vamos a estar posicionando nuestros intereses por delante de los intereses del cliente. Y esto nos lleva, por eso a mí me gusta disociar muchas veces vendedor de empresa, porque las empresas como concepto, tienen la obligación natural de pensar en ellas desde un cierto ego, pero el vendedor tiene que tener una actitud diferente en la venta, porque el vendedor vive de construir un patrimonio relacional. Entonces, tiene que estar todo alineado, pero el vendedor tiene que trabajar esos valores, esas esencias humanas, como te digo, de la generosidad. Te puedo hablar, por ejemplo, de tener interés sincero por los demás. Interés sincero. ¿Por qué? Porque mira, Chris, lo que dicen que entre el 70 y el 90% de la comunicación es no verbal. Esto, hay muchos libros que hablan de todo esto, dependiendo de los factores que pongamos en juego. Y también hay una máxima que lo que se siente se transmite. Sí. Lo que sentimos lo transmitimos. Con lo cual, si nosotros no tenemos de verdad interés sincero por lo que le sucede, por la necesidad, por el reto, por el challenge que tiene nuestro cliente lo va a detectar. ¿Vale? Entonces, ser generoso, tener interés sincero por las personas, saber escuchar. Saber escuchar no es simplemente decir voy a quedarme quieto escuchando, porque eso no funciona así. O sea, las personas estamos más escuchándonos a nosotros mismos que escuchando a los demás, porque precisamente para escuchar también hace falta generosidad, ¿no? Entonces, saber escuchar, tener esa capacidad de tener incluso, trabajar mucho la escucha selectiva, entendiendo dónde está la esencia, ¿no? Sí. La capacidad de empatía con el cliente, ser capaces de ponernos en el lugar del cliente, pero de manera sincera, porque si no nos ponemos en el lugar del cliente, jamás vamos a entender qué es lo que le preocupa, cuál es la esencia de su problema, cuál es el dolor nuclear. Y ahí, que los ingleses le dicen ponernos en sus zapatos, ahí es donde de verdad, desde ahí, vamos a poder, de alguna manera, entender mejor lo que necesita y dentro de nuestro portfolio de producto encontrar la mejor solución para él, ¿no? Y luego hay otra de las claves que para mí es muy importante dentro de este factor humano y es saber indagar. Saber indagar podríamos decir que se parece a saber preguntar, pero es algo un poco más profundo, ¿no? Y es saber hacer las preguntas correctas. Fíjate que un vendedor casi nunca hace, por ejemplo, una de las preguntas más importantes que se puede hacer en ventas, ¿no? En ventas hay una pregunta que casi nunca se hace y que desvela muchísima información y es, para usted, ¿qué es lo más importante? Solemos llegar allí como si fuéramos estudiantes que se han preparado el examen la noche de antes, vomitamos toda nuestra información de nuestro producto, nuestras características, tal, sin habernos preocupado de entender la necesidad del cliente y acercar nuestra mejor solución, ¿no? Esto es un poco, a grandes rasgos, lo que yo considero
bueno, las bases de una venta más humana. Ok. Mira, hay mucho que quiero cubrir con lo que has compartido con nosotros en estos 2 minutos. Primero, cuando hablas de que tenemos que tener interés, ok, pues, suena obvio, ok, suena obvio que un vendedor tiene que mostrar interés, tiene que mostrar esta generosidad cuando está enfrente de un cliente, pero muchas veces esto no pasa, ok. Yo he visto muchos vendedores que están pensando en ellos mismos y es verdad, ese es el error más grande que un vendedor está cometiendo, ok, hoy en día. Solamente piensa en ellos, en su solución, en su producto y que quiere cerrar el negocio. No está pensando en el cliente, no está mostrando este interés por sus retos que está enfrentando, por sus necesidades, por los resultados que quiere lograr. Entonces, cuando tú estás formando un equipo comercial o un vendedor en cómo mostrar más interés, ¿cuáles son las tácticas que estás implementando con esos vendedores? Entonces, Mira, aquí la única... ¿cómo ellos pueden hacerlo? ¿Cómo podemos mostrar más interés? No se puede dar lo que no se tiene, Chris. O sea, yo me dedico a divulgar aquello en lo que creo. Y creo en esto porque yo lo he vivido en primera persona. Mira, yo en el año 2008 tenía una empresa con 27 trabajadores. Trabajábamos a nivel nacional en España haciendo un montón de proyectos. Nos dedicamos a hacer implantaciones de PLV, hacíamos proyectos para el sector del contrato integral. Vino una crisis de 2008 y desde el 2008 al 2012 estuve luchando por salvar mi empresa porque nos dedicábamos a hacer proyectos que tenían una necesidad importante de inversión. Te cuento esto para que pueda sentir las personas que nos escuchen dónde a mí me hizo clic la cabeza. Yo estuve 4 años luchando por salvar aquella empresa que finalmente no la pude salvar y en diciembre de 2012 la tuve que cerrar. Yo en el 1 de enero o el 2 de enero, porque aquí es festivo, del 2013 tengo que empezar a hacer algo. Y a mí me estalla la cabeza cuando en ese mes de enero, en los primeros días, empieza a sonarme el teléfono. Empieza a sonarme el teléfono de clientes que habían estado trabajando conmigo y sabían que había cerrado, pero querían seguir trabajando conmigo. Y de proveedores que habían sido proveedores de mi empresa y que ahora me llamaban para que fuera su representante. De hecho, hoy soy agente, representantes, tengo una empresa de representaciones que es mi principal actividad y de la que vivo desde hace muchos años. Y represento empresas italianas y portuguesas que eran proveedores míos de entonces. A mí me hizo clic la cabeza porque aquellas personas con las que yo las tenía como proveedores y como clientes, me di cuenta que el gran valor que yo había hecho con ellos era construir relaciones. Ahí fue donde me di cuenta que yo tenía un montón de oportunidades a pesar de haber tenido que cerrar una empresa porque yo había construido un patrimonio relacional. Entonces, si un vendedor no es capaz de interiorizar la idea de que lo más importante es construir relaciones, porque a través de la construcción de relaciones, las relaciones se construyen básicamente por la generación de confianza, que es la base. Y eso solo se hace cuando las personas sienten que tú estás interesado de verdad en ellos, que tienes un interés sincero, que jamás vas a anticipar los intereses de la empresa por los intereses del cliente. Entonces, tú dices, ¿cómo trabajas esto? Pues esto no es un concepto que yo pueda transformar a las personas. Las personas venimos con una programación. Tenemos que hacer un trabajo reflexivo y a través de preguntas intentar entender que esto es importante. Pero no se puede, no es un clip, todos buscamos en ventas, buscamos fórmulas mágicas, buscamos esa capacidad de desarmar, y además el lenguaje es muy importante en esto, desarmar al cliente en sus objeciones, en esto, técnicas para cerrar, pero ¿y dónde está el cliente? ¿Dónde está el cliente? Una de las bases que yo hablo en mi libro y que hablo habitualmente es que si tú haces bien el proceso de saber indagar, de saber preguntar, de saber escuchar, de entender la necesidad, el dolor nuclear del cliente, etcétera, 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 en el 90% de los casos llegas al cierre sin objeciones, porque las has ido tumbando en el proceso. Entonces, es una cuestión de, a través de la divulgación de estas ideas, que ese es mi leitmotiv y por el que yo estoy en este mundo de la formación, etcétera. Mi propósito es convencer
de que hay una base de la venta muy importante que nos olvidamos de ella habitualmente y es la humana. Entonces, esa es para mí la principal base de entender que el interés sincero tienes que sacarlo de dentro, porque como he dicho, no se puede dar lo que no se tiene, Chris. No podemos. Ok, entonces en este caso yo diría que un vendedor también tiene que encontrar su propio propósito, ¿cierto? Para mostrar Por supuesto, interés. por Sí. supuesto. Claro, es que acabas de dar una clave muy importante. Mira, otra de las cosas en las que yo enmarco una venta más humana. Yo lo enmarco en tres conceptos, que es autoconocimiento, conocimiento del cliente y customer experience o experiencia cliente, que podríamos denominar también como viaje del cliente. Cuando nosotros estos tres conceptos los trabajamos detenidamente, tenemos mucho ganado. ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar en el proceso, vamos a concentrarnos en el proceso y nos vamos a olvidar un poco del resultado. Autoconocimiento para saber quién somos, y de eso hablo en el libro, quién somos, por qué hacemos lo que hacemos, qué hay detrás de lo que hacemos y cuál es nuestra principal razón para hacerlo, ¿no? Ese autoconocimiento es fundamental porque eso es lo que nos va a poner en sintonía con el cliente. Conocimiento del cliente, porque al cliente darle la importancia que tiene y es total. La razón única de una actividad económica es la necesidad de un cliente, es lo más importante. No nosotros, no son nuestras metas, nuestros beneficios, nuestros márgenes, que es uno de mis objetivos para los próximos tiempos, y es todo lo que tiene que ver con el viaje del cliente. Todo lo que tiene que ver con el viaje del cliente, porque lo perdemos de vista. Es que no sirve de nada interiorizar ciertas ideas y luego no devolvemos una llamada, no contestamos los correos más o menos en un timing que hayamos establecido. No tenemos si somos una compañía, no entendemos que toda la compañía forma parte del equipo de ventas, que tenemos que saber desde cuando realizamos el montaje hasta cuando realizamos, todo el proceso tiene que estar alineado ¿con qué? Con la experiencia cliente. Mira, hay una cita que está muy, a mí me encanta, está muy dicha, seguramente la mayoría la habrá escuchado, es de Maya Angelou, que dice que las personas olvidarán lo que hiciste y lo que dijiste, pero jamás van a olvidar cómo las hiciste sentir. Y de eso va la venta también, de hacer sentir, porque ahora más que vender se conquista y tenemos que ser capaces de que el cliente tenga... Mira, te diré una cosa, la mayor, sobre todo en servicios y sobre todo en todo lo que tiene que ver, no con venta puramente transaccional. Piensa una cosa, los grandes monstruos de la distribución, Chris, se han apoderado de la venta transaccional. No tenemos nada que hacer. O sea, tú compras ahora en Amazon cualquier marketplace que esté actuando en Latinoamérica, por ejemplo. No sé si será Amazon o otro marketplace, da igual. Ellos tienen el poder de darte una cantidad de servicios que nunca una pequeña o mediana empresa lo va a poder hacer. Vas a poder comprar una camiseta y devolverla las veces que quieras a 0 euros. Vas a comprarlos a los mejores precios. En lo puramente transaccional tenemos muy poco o nada que hacer. Entonces, ¿dónde tenemos que hacer? Allí donde agreguemos valor desde el lado más humano. Entonces, ¿eso cómo le llamamos? Le llamamos relacional, porque es ese cliente el que está buscando ¿qué? Si quiere lo transaccional, se va a ir a otro sitio. Está buscando nuestro consejo, nuestra profesionalidad, nuestra ayuda. Entender ese marco es donde podemos diferenciarnos. Es más, ahí es donde un vendedor se puede diferenciar más que en otra cosa. Y ahí es donde está la mayor fuente de innovación en servicios, en todo lo que tiene que ver con el trato y cómo conducimos a las personas a través de nuestro viaje. Ahí está la mayor fuente de innovación. Ok. Entonces, digamos que si un vendedor es consciente de su porqué, ¿ok? Su propósito, incluso el propósito de la empresa. Para mí es importante separar esto, porque vamos a tener nuestro porqué personal, ¿ok? Que generalmente puede ser por la familia, por nuestros hijos, bla, bla, bla. Y luego la empresa va a tener un propósito que está más relacionado con la industria, ¿ok? El impacto que ellos están haciendo a esta industria o en el mundo, ¿ok? Entonces, entendemos esto. Lo que quiero empezar es aplicar algunas tácticas humanas
en esta reunión. Entonces, ayudar a las personas escuchando en este momento, pensar, ok, ¿cómo puedo mostrar este interés a través de algunas acciones específicas que yo puedo hacer en tal vez los primeros 5 minutos, el momento de romper hielo, por ejemplo, o cuando estamos haciendo preguntas? Mencionaste una pregunta que es, que tú haces, que es, ¿qué es lo más importante? ¿Ok? Pero, ¿cuáles son las otras preguntas específicas que podemos hacer que va a transmitir al cliente que sí estamos mostrando mucho interés en su escenario, en su necesidad? ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer desde el comienzo de esta reunión? La pregunta que te he puesto como ejemplo, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo más importante para ti? Es clave porque muchas veces nos perdemos en preguntas o nos perdemos en una situación, pero eso Sí. que nadie se ha planteado preguntárselo al cliente esconde la mayor de las objeciones posibles, ¿no? Pero bueno, la predisposición ya de entrada, el ir ya diciendo, voy a dedicarle el tiempo al cliente que necesite. El olvidarnos de entrada de nuestro portfolio de producto y de soluciones. De momento, el cliente solo quiere que le escuchemos. Establecer las condiciones necesarias para escuchar. Quiere decir, disponibilidad de tiempo para dedicárselo al cliente, el tiempo que el cliente necesite. Saber entender los conceptos del rapport. Es decir, generar rapport es fundamental. El rapport, no sé si los clientes sabrán de alguna manera más o menos lo que significa, pero es dar de vuelta, ¿no? Es una palabra de origen francés, pero al final es si, o sea, conseguir también lo usamos en inglés también. Yo creo que en claro. español también yo digo rapport y la gente entiende. Sí. Es estar en sintonía con la situación y que tiene el cliente, y ese rapport muchas veces nos obliga pues, si el cliente, por ejemplo, está transmitiéndonos la información, pues intentar no cortarlo, darle el contexto para que nos explique el tiempo que necesite, porque muchas veces, claro, uno de los fallos que cometemos es ir con el tiempo justo a cada visita o ir con el tiempo justo en la atención a cada cliente. Mira, a mí me pasa conceptos muy sencillos. Te llama un cliente y tú estás en el despacho, por ejemplo, y tienes 50.000 cosas que hacer. 50.000 cosas que te presionan, gente que está esperando que le pases un presupuesto, una oferta o alguien a quien llamar. Y en ese momento, si tú no tienes muy entrenado este concepto de decir, el cliente va a notar si tengo prisa por colgar, es que esto es un proceso largo, Chris, porque al final vas a ir construyendo esa confianza y vas a ir transmitiendo que tienes interés sincero por los clientes a través de muchos touch points, de muchos puntos de contacto. Entonces, es tener esa capacidad de dedicar, de saber que tienes que tener el tiempo para dedicárselo al cliente y que el cliente te está contando algo y tienes que dejarlo que lo explique de la manera que quiera. Luego, a los clientes, por ejemplo... Solamente quiero hablar de esto un poquito. Entonces... cuando yo comienzo una reunión, voy a empezar a romper hielo, con el cliente, luego voy a agradecerle por su tiempo y voy a decir, mira, entiendo que tenemos 45 minutos hoy, o entiendo que tenemos 1 hora hoy. Y para especificar con el cliente, esto es el tiempo estipulado que tenemos, y yo tengo una agenda para aprovechar todo ese tiempo que tenemos juntos, que obviamente la gente es más enfocada en entender la necesidad del cliente y al final pues vamos a hablar de algunas de las opciones o recomendaciones de qué podemos hacer para mejorar su situación. ¿Para ti esto es recomendable o esto es demasiado, no sé, directo o científico? Claro, para mí es demasiado directo. Yo no, en el contexto, normalmente los clientes deciden ellos sobre la marcha cuánto tiempo te van a conceder y va a depender de tu capacidad de interesarles que te dediquen más tiempo o menos. Eso es así. Profesionalizar las ventas, ser un profesional de tu actividad, porque lo de las ventas lo podemos dejar incluso a un lado. Ser un profesional de lo tuyo, con capacidad y habilidades para vender, implica, por supuesto, tener un conocimiento muy profundo de lo que haces. No olvidemos eso. No se trata de ser personas que hablan bien o de ser personas que
que tienen un aspecto estupendo y el efecto halo les va a ayudar en las ventas. Son muchas cosas las que tenemos que hacer bien. Por supuesto, conocer muy bien nuestro producto y nuestras opciones. ¿Por qué? Porque fíjate que la clave no está en decirle al cliente, concédeme tiempo, dame el tiempo, dime cuánto tiempo tengo. No. La clave está en conseguir que el cliente esté con nosotros el tiempo que él decida estar y, sobre todo, de generarle por nuestra parte, la máxima sintonía para que él se sienta cómodo con nosotros y nos dé la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, algo que nos encanta a las personas es que se interesen por nosotros. ¿Cómo nos podemos interesar por los clientes? Sabiendo preguntar. Hablamos mucho en ventas de saber escuchar y se habla poco de saber preguntar. Pero saber preguntar es casi o más importante que saber escuchar. Es que, fíjate que con esto, cuando hay muy pocas profesiones. Solamente quiero profundizar ahí, porque es chistoso, porque es una de las primeras cosas que yo escuché cuando yo participé en un entrenamiento de ventas. El entrenador estaba hablando de escucha activa, ¿ok? Diciendo que sí, tenemos que escuchar al cliente. Hay 5 niveles de escuchar, ¿ok? El primer nivel es básicamente que no estás escuchando. El segundo nivel es que estás escuchando, pero no estás consumiendo como la información. El tercer nivel es que estás escuchando, estás pensando en la necesidad del cliente, bla, bla, bla. Pero yo pensé, pero tenemos que escuchar, tenemos que poner cuidado y pensar obviamente en el entorno del cliente y qué está pasando, pensar en algunos escenarios donde hemos estado similares y empezar a contar esas historias con el cliente. Pero estoy 100% de acuerdo contigo. Esto es algo que debe ser básico, ¿cierto? Pero no entiendo por qué hay tanto enfoque en escucha y la escucha activa, cuando para mí ¿estás escuchando o no estás escuchando? Totalmente. ¿Estás escuchando o no estás escuchando? Intentamos hacerlo complejo, pero es mucho más sencillo. Vamos a ver, si para nosotros el cliente es muy, muy importante, no quiero hacer una analogía que esté muy dispar, pero cuando escuchamos a un hijo, yo tengo 2 hijos, cuando vienen y me cuentan un problema, yo los escucho con atención. Sí. ¿Qué implica? Quiero saber en profundidad toda la dimensión de lo que me están contando. Porque quiero ayudarlos, porque son mis hijos, no hay nada más importante que mis hijos. Entonces, no quiero que ningún matiz, ningún detalle se me escape, porque un matiz o un detalle va a determinar que yo sepa decir las cosas que tengo que decir después para intentar ayudarles y darles los máximos recursos posibles para que salgan adelante por ellos mismos. Pues esa manera de entender la escucha es la misma con un cliente. Escucho con qué interés escucho, con el interés de enterarme lo máximo posible de cuál es la realidad del cliente. Escucha a un cliente si fuera tu hijo. Claro, no lo hagamos más complejo. No hace falta ponernos a ver escucha activa, escucha tal, selectiva. Podemos poner muchos apellidos a las cosas, que yo tengo la sensación que muchísimas veces nos perdemos en eso, como por el interés de adornar ciertas informaciones, hacerlo como más valor. Es mucho más sencillo escuchar con ese interés que tendremos de manera sincera por nuestro hijo, como he dicho antes. Exacto. Estabas cortando un poquito ahí en el señal, no sé, pero yo entendí la mayoría. Sí, no sé cuál es el motivo, pero se ha cortado un poco, sí. Okay. Te has quedado congelado y por un momento no sabía si me estabas escuchando. Sí, yo estaba escuchando activamente. Si tú fueras mi hijo. Por eso, Chris, esta idea, ¿no? Se trata más de interiorizar que de dar un manual de habilidades, porque no se trata de un manual de habilidades, ni se trata de una hoja de ruta, ni se trata de un plan de técnicas, se trata de interiorizar el concepto. Se trata de crecer como personas. Tenemos que entender la naturaleza del ser humano, de entender la naturaleza de los demás. Tenemos que decir qué nos gusta, cómo nos gusta que nos atiendan a nosotros. Y esto ahora le pondré un matiz. Pero cuando digo cómo nos gusta que nos atiendan a nosotros, significa que ¿qué buscamos todas las personas cuando tenemos una necesidad? Que las personas que tenemos enfrente pongan lo máximo que tengan por entendernos, ese máximo interés
para poder resolver nuestra situación, sea la que sea, Antes yo formo parte de un grupo ya de edad, yo nací en el 73 y a mí mi padre y mi madre me educaron en aquella idea de que trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Ajá. Eso en ventas ya ha evolucionado. Ya no se trata de tratar a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Se trata de tratar a los demás como quieren ser tratados. Como quieren ser tratados esas personas. Por eso tenemos que tener máxima sensibilidad en ese aspecto. Por eso lo de cuidar el viaje del cliente, por eso esa clave de conocer al cliente. Todos estos detalles implican que vamos a tener ventajas a la hora de que nuestra propuesta les enamore más, porque como he dicho antes, ahora ya no se trata. La venta se ha hecho muy compleja. O hay precio o hay valor diferencial del lado más humano, hay algo agregado del lado humano, porque si no, ¿cómo nos diferenciamos hoy en día? Si digamos que para diferenciarte en precio ya está en manos de los grandes monopolios, los grandes productores, los grandes dominadores de las materias primas, si estamos hablando industrial, si hablamos de distribución o de logística. Tenemos que... Y mira, yo hablo para todo aquel que vende de alguna manera su actividad, o bien como sea servicios, o bien sea producto. Y creo que el calar la idea, esa lluvia fina de lo que significa vender desde ese lado más humano, es bueno para quitarnos de la cabeza, porque muchas veces empezamos tú sabes la cantidad, o no lo sabrás, porque llevas muchos años y mucho tiempo dedicándote. ¿Sabes la cantidad o los cursos principales que se piden? Quiero un curso de técnicas de venta, quiero un curso de gestión de objeciones, quiero un curso de técnicas de cierre, quiero un curso. Todo el mundo quiere soluciones rápidas. Vivimos en la sociedad. Todo es el quick fix. Sí, incluso ¿Sí? yo puedo mostrarte las estadísticas de este podcast y todos los episodios más populares son manejo objeciones, tácticas de cierre, Claro. cerrar ventas por teléfono. Sí. La sociedad de la inmediatez. Vivimos en la sociedad de la inmediatez. Vivimos en la sociedad que no sé, las cuentas de Instagram que más seguidores tienes son las que te proponen que te vas a convertir en millonario o con 4 trucos o vendiendo criptomonedas o no sé qué cosas. Es decir, digamos, soluciones rápidas, la sociedad del microondas. O sea, tú coges una bolsa arrugada de cartón, la metes al microondas y en 30 segundos tienes una bolsa de palomitas. Esta es la sociedad en la que, claro, si tú demandas esto, mi mensaje no te va a llegar. El tema es que la gente, yo hablo para personas que quieran construir una profesión, que quieran mejorar en el medio y largo plazo sus resultados comerciales a base de entender y de tratar mejor a las personas. Aquellos que quieran resultados rápidos mediante una fórmula que cuando tengan al cliente delante lo van a derribar moviéndole la objeción hacia un lado, closer de ventas, aceleradores de... todo eso está bien. Y yo no digo que no sea importante porque es cuantas más habilidades y destrezas tengamos, mejor. Pero no perdamos de vista la mayor de las esencias, que es entender a las personas. Ok, me encanta. Entonces, cuando tú estás formando a alguien en estas esencias humanas que debemos adoptar como vendedores, ¿tienes como una serie de esencias específicas o características que tenemos que adoptar como vendedores para empezar a ser más humanos? Sí, es un poco el recorrido que te he comentado antes, ¿no? El ir pasando por las diferentes... yo tengo diferentes módulos a la hora de tratar y de formar a la gente. Tengo un módulo específico que es el que propongo en el libro Disfruta y Gana Vendiendo, porque ese libro está orientado, Chris, está pensado para un público muy específico, para el autónomo, para el freelance, para el emprendedor, para esta persona que empieza. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales en esa línea, sobre todo emprendedores, que se ven un poco apabullados por el concepto de las ventas. Tú piensas que para mucha gente vender está asociado, tiene derivadas que como que vender no es bueno, ¿no? Entonces hay... tiene una mala fama. Sí, tiene una mala fama. Entonces, por esa parte hay muchos miedos. Y claro, cuando nosotros tenemos limitada cuando no tenemos confianza, es imposible dar lo mejor de nosotros mismos. Pero por otra parte,
hay una serie de pasos, como es el descubrimiento de nuestro valor diferencial, cómo vamos a hacer visible nuestra propuesta de valor, qué gatillos, qué acciones vamos a trabajar y a cuidar y a mimar para la generación de confianza, qué actividades vamos a meter en nuestro proceso para, desde el lado más humano, repito, pero que son importantes, como el seguimiento, como una serie de cosas, vamos a hacer para poder acelerar el número de cierres. ¿Qué cosas vamos a tener en última instancia para a consolidar y hacer crecer nuestra empresa, que tiene que ver con la postventa? Yo al final en ese libro, que pasa por 7 etapas, lo que propongo es aplicar la filosofía y el lado más humano a todos los estadios que tienen que ver en un proceso de ventas. La propuesta es de un gran angular, es darte las herramientas para entender que primero eres tú, primero es cambiar las creencias, segundo es identificar tu valor diferencial, tercero es lanzar y hacer visible tu propuesta de valor, cuarto es empezar a conquistar a las personas con tu actitud, quinto es, ya que tenemos esa conquista de esas personas, esa generación de confianza, ir aumentando los cierres y, en último lugar, ser capaces de redondear el círculo cuidando ese viaje del cliente final, sabiendo exactamente qué podemos mejorar día a día para que nuestra propuesta de valor esté siempre en constante mejora continua, ¿no? Esa es un poco la idea que yo propongo a la hora de hablar de ventas, es introducir un poquito del lado más humano en todos los procesos. ¿Por qué? Porque cuando yo te hablo de autoconocimiento, te estoy hablando de lo más humano que puede haber en ti como vendedor y como persona, es conocerte a ti mismo. Entonces, ahí, bueno, pues hay maneras de trabajarlo desde el punto de vista del coaching, desde el punto de vista simplemente de la consultoría. Vamos a descubrirte tú y empezar a encontrar esos puntos de mejora. Luego, como digo, pues la generación de propuestas de valor, algo que, bueno, nos perdemos, ¿no? En la definición del buyer persona, público objetivo, pero es que la propuesta de valor tiene mucho más que ver con nosotros que con el mercado, y pues ahí intento yo dar siempre un poco ese punto de vista, pero desde la esencia humana. Me gusta el concepto de siempre mejorar nuestra propuesta de valor, porque hay muchas personas que incluso están entregando esta misma propuesta de valor cada día. Y tenemos que entender, chicos, que somos parte de la propuesta de valor que estamos ofreciendo a un cliente, ¿ok? Especialmente en los escenarios, como estaba diciendo José, cuando tenemos un producto muy similar, hay muchos competidores y los precios son similares, ¿ok? El punto de diferenciación es nosotros como vendedores. Totalmente. ¿Okay? Y podemos incluso mejorar la propuesta que estamos enviando. Yo conozco empresas que tienen la misma propuesta comercial hace 2 o 3 años. Es que no han cambiado, no están actualizándolo, no están pensando en cómo pueden mejorar la propuesta, ¿ok? Y acompañar obviamente a esto con el vendedor, que también tiene que seguir mejorando todo el tiempo. Entonces, chicos, ¿qué están haciendo en este momento para mejorar su propuesta de valor cada día? Esto es un punto súper importante de este episodio. Ahí hay una idea que quiero subrayar, la hemos dicho antes y quiero subrayarla. Antes he comentado que la mayor fuente de innovación en servicios, y digo lo de servicios porque en el momento que nosotros estamos más en lo relacional que en lo transaccional, estamos en servicios, la mayor fuente de innovación es todo lo que tiene que ver con el feedback que recibimos de la relación con el cliente. Por eso digo, el tener un circuito en el que nosotros nos vamos a preocupar de dedicar un tiempo a analizar cada propuesta, qué podemos mejorar de cada propuesta, por qué se nos ha podido ir esta propuesta, por qué no. Ese seguimiento de segunda ronda que yo también le hablo en el libro, etcétera, es lo que nos va a ir dando tips, nos va a ir dando claves, que si tenemos la predisposición mental por la mejora continua y tenemos la paciencia para ir construyéndonos como profesionales, en el medio y largo plazo vamos a conseguir, se va a notar. Es que en la venta, Chris, no hay paciencia. No hay paciencia. Y la clave está en encontrar ese equilibrio entre, que yo sé que es difícil, entre vender
lo que necesitamos vender para salir adelante, pero equilibrándolo con hacer las cosas bien y buscar nuestra esencia. Entonces, eso es ese proceso de mejora continua es lo que a medio y largo plazo nos va a diferenciar y nos va a hacer, porque fíjate, en ventas siempre hay un concepto que a mí no me gusta, ¿vale? Yo respeto a las personas que van por esa línea, pero a mí no me gusta. Hay quien habla de dignificar las ventas. Y nos quedamos con la idea de que la venta hay que dignificarla. A mí no me parece que la venta haya que dignificarla, porque yo creo que la venta es una profesión o un proceso, puede ser una profesión o puede ser un proceso, perfectamente digno. Yo lo que creo que hay es profesionalizarla. O sea, yo lo que creo es que tenemos que dejar de entender que vender es como actuar como un camarero en un restaurante, como un camarero malo. Como un camarero malo, porque un camarero bueno es un profesional que sabe perfectamente, que se conoce la carta, que se conoce sus productos, que sabe preguntar, que sabe preguntarle a los clientes, ¿y a usted qué le apetece más, la carne o el pescado, esto, lo otro? No se trata de eso. Tenemos que entender que tenemos que convertirnos en profesionales y para eso tenemos que enamorarnos del proceso. Mira, esto es como todas las profesiones. Si no te conquista toda la magia que tiene ayudar a otras personas a que transformen su vida, bien sea con pequeños productos, con grandes productos, con transformaciones en cuanto, porque tú sabes la cantidad de gente que hoy en día pues trabaja en el mundo de la consultoría, del coaching, de la psicología, me da igual que sean productos que servicios, que sean tangibles o intangibles. Si no te enamora esa idea, lo vas a tener muy complicado, porque siempre vas a estar poniendo el foco en el resultado, que es la cifra de ventas. Yo digo que el enfoque está en el proceso, Totalmente. no está en el resultado. Tenemos que tener un enfoque en cada paso del proceso. Y sí, pues yo conozco muchas personas que tienen que tenemos que dignificar la profesión de las ventas. Solamente están diciéndolo porque las ventas tienen una mala fama. Entonces hay gente que piensa que no es digno ser vendedor. Porque claro, es la percepción del mundo generalmente hacia las ventas. Porque cuando uno lo hace mal, las ventas es una profesión de muy poco respeto. Pero cuando uno lo hace bien, como estás diciendo, cuando uno es profesional, no hay mejor profesión en el mundo que las ventas, sin duda. La clave está en qué pones delante. Una venta más humana, como he dicho antes, jamás permite que la venta se ejecute si esa solución no es la que necesita el cliente. Sí. Aunque el cliente, ¿por qué? Porque el cliente puede haber confiado en nosotros y si nosotros tenemos claro que nuestro producto no es la mejor solución, no deberíamos de venderla. El problema es que hemos puesto el foco, o muchas personas, pero esto tiene que ver también con momentos de la historia, de la evolución, de las ventas, ¿no? Y hemos puesto el foco pues, en el beneficio, en el resultado económico, en nuestra ganancia y hemos perdido de vista al cliente durante mucho tiempo. Y claro, ahí está la diferencia. Sí, y hay gente solamente enfocada en la solución. Sí. Como estabas diciendo, como los meseros en los restaurantes, es que muchas veces yo pregunto, ¿qué me recomiendas? Y un mesero como que no está interesado en su trabajo es como, pues todo es bueno, todo en el menú está bien, todo es rico. Es como, no, pues esa no fue mi pregunta. Es como, ¿qué me recomiendas basado de tu experiencia, basado de lo que tú has visto en estos platos? Y ahora debes hacer a mí algunas preguntas basado de mis gustos. Y los meseros que sí hacen las preguntas, obviamente llegamos a la mejor decisión para mí en este momento. Pero fíjate, yo creo que este ejemplo que estás poniendo lo hemos vivido todos, porque todos somos clientes y todos somos clientes de un restaurante y todos hemos vivido esa experiencia. Yo la viví la semana pasada. La semana pasada tuve a un export manager de una firma italiana aquí en España, estuvimos viajando por diferentes sitios y fuimos a comer a un restaurante, que además era un restaurante que no era un restaurante que estaba bien, que decir, un ticket medio.
Sí. Y esa pregunta de esos días que llega, me pasa a mí, porque a mí me gusta todo en general, no tengo una pasión por algo concreto, ¿no? Pero siempre quiero hacer una buena decisión. Claro, claro. Entonces Sí. hice esa pregunta, esa misma pregunta la hice. ¿Qué me recomiendas? Y su respuesta fue parecida a la que tú me has dicho. Sí. No sé, está todo muy bueno. Fíjate, si ese vendedor tuviera en ese momento fuera consciente, porque igual no lo es, vamos a poner la intención positiva de que no lo sea. Si fuera consciente de lo que hizo, se daría cuenta que perdió una grandísima oportunidad de, en vez de hacer un ticket, me lo invento, de 20 euros, hacerlo de 30 euros. Porque yo le hubiera comprado lo que me hubiera dicho. Sí. Solamente hacía falta tener un poquito de profesionalidad y no mostrarte indiferente ante la pregunta del cliente. Profesionalidad para que, bueno, ¿a usted qué le apetece? ¿La carne o el pescado? Porque si le gusta la carne, tenemos este tipo de carne del Angus en no sé qué. Si le gusta el pescado, tenemos dorada fresca de la bahía de esta mañana, tal que la hacemos al horno, con un sofrito, con un no sé qué. Y yo empiezo a salivar. Y cuando empiezo a salivar como cliente, él ya me ha conquistado. Y entonces Sí. me ha vendido un pescado que vale 20 euros. En vez de yo comprar lo que vi. Porque además, fíjate qué curioso. Otra de las cosas. Luego puedes decir, ¿y sabes lo que es el mejor acompañamiento? Es un Sauvignon Blanc de tal tipo de este año y okay, de una, eso también. No, pero entonces tiene mucho que ver esto que estamos diciendo. Parece que no. ¿Qué tiene que ver esto con las ventas? Que es muy parecido. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que más nos falta? Profesionalidad. Uh-huh. Hay mucho vendedor que no se termina de convencer o no le han aportado los recursos o no está, no sé, bien mentorizado para formarse adecuadamente, igual que hay mucho camarero que o no le han puesto los recursos o no lo están formando o no está bien mentorizado por su jefe o por su equipo para hacer las cosas bien, porque eso es ser cualquier cosa menos un vendedor o cualquier cosa menos un camarero profesional. Porque un camarero profesional o un maître que hicimos en España para referirnos a la persona que toma la comanda es un señor que te va a tratar, o sea, te va a mirar a los ojos, te va a escuchar, te va a dedicar el tiempo, te va a preguntar, va a mostrar interés por ti, te va a permitir hablar y de ahí va a sacar la información para venderte probablemente lo que a él más le interese vender, pero va a estar alineado con lo que tú buscas. Sí. Y ahí está la diferencia entre las personas que alcanzan el éxito en el mundo de las ventas y las personas que no. No nos equivoquemos. Si buscamos gente que ha tenido éxito en el mundo de la empresa y en el mundo de las ventas, siempre hay alineado una gran visión por lo humano. Podemos irnos a una empresa 100% transaccional como Amazon y Jeff Bezos tiene en su compañía una silla que es la silla del cliente y tú quieres entrar a vender en su plataforma y lo primero que te dice es que como un cliente diga que esto lo devuelve y te lo comes y no hay segunda lectura. En Mercadona, que es un gran supermercado que tenemos en España, que está extendiéndose por varios países, Ajá. dentro de los manuales internos de Mercadona, para dirigirse al cliente lo llaman el jefe, lo mismo que Jeff Bezos, el jefe. ¿Qué dice el jefe? ¿Qué hace el jefe? ¿Cómo se mueve el jefe? ¿Cómo actúa el jefe? ¿Y eso qué es? Consideración. O sea, absoluta. No, a mí me encanta este enfoque que hemos tenido hoy. José, pues ya estamos acabando de tiempo, hemos sobrado un poquito de tiempo. Entonces, tengo una pregunta más para hacerte, pero antes cuéntanos un poquito de dónde podemos encontrarte en las redes sociales y obviamente adquirir una copia de tu libro. Bueno, es muy fácil localizarme porque yo estoy, mi página web es josepascual.es, que es mi nombre. Y bueno, pues también ahí desde josepascual.es van a encontrar los enlaces a LinkedIn, a Instagram, al libro, absolutamente a todo. Lo van a encontrar desde ahí por no marear. Pero bueno, Instagram está como josepascual.es, luego en LinkedIn estoy por mi nombre completo. Tampoco vamos a darlo todo porque desde ahí me puedes localizar perfectamente. Genial, genial, listo. Entonces, la última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el José Pascual, que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías?
Pues yo creo que creyera en él. Básicamente creo que la diferencia está en nuestra capacidad de convencernos de todo nuestro potencial, que invirtiera más en autoconocimiento, que es una de las cosas. Yo estoy enamorado del crecimiento personal. Creo Sí. que esa es la razón principal del ser humano, y digamos que una de las esencias de la vida es que cada día que pase aprendamos algo. Esto también tiene que ver con el mundo de las ventas, pero tiene que ver con la esencia nuestra. Y digo esto porque el autoconocimiento, el invertir en reflexionar, en conocerse, hoy en día hay unos recursos magníficos, como es trabajar con un coach un tiempo, si estás indefinido con 20 años, etcétera. Yo invertiría ahí, porque ahí te juegas la vida, de tomar una decisión. No te juegas la vida, es una exageración, pero de encontrar esa esencia, eso que te mueve, ese propósito, eso es a lo que te quieres dedicar, y creer profundamente en eso, de prepararte para eso y avanzar, va a estar la diferencia luego, ¿no? Entonces, fundamentalmente, que aquí venimos a atrevernos a hacer cosas. Chévere. Y como decía ahora mismo, ¿quién fue el que dijo esto? Ay, no me acuerdo. Da igual. La digo y me acordaré después porque la menciono mucho. Y es que la vida, cuando uno cree profundamente en algo, la vida acaba conspirando para que lo consiga. Y eso, que suena así, no sé, como un poco abstracto y poco creíble, tiene mucho que ver con que nosotros todos damos nuestra mejor versión cuando creemos profundamente en lo que hacemos, ¿no? Chévere, no, a mí me encanta, me encanta. También he escuchado esto, pero no recuerdo la Sí, persona yo lo tengo que dijo clarísimo, pero, esto. pero se me ha olvidado. Ahora me pillas que no me acuerdo, pero sí, Chévere. es mágica. A ver, chicos, entonces podemos buscar esta citación en Google. A ver, No, ¿quién es el dueño? Listo, pues, José, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy. Ha sido un placer tener este enfoque en la parte humana de las ventas. Y gracias a todo el mundo escuchando. De nuevo, si esta fue su primera vez, recuerden que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido como en este episodio. Y finalmente les invito a laventadisruptiva.com, donde pueden conseguir una copia de mi libro en digital, en física. Incluso ya tenemos el audiolibro. Entonces, laventadisruptiva.com. También hay más información sobre mis cursos en másventasb2b.com. Y finalmente, si les gustó este episodio, recuerden que pueden compartirlo en las redes sociales, tal vez etiquetar a algunos amigos que quieren implementar estas tácticas más humanas o tener este enfoque más humano en las ventas. Muchas gracias de nuevo. Yo soy Chris Payne, experto en ventas B2B, y recuerda, es tiempo para vender diferente.